Bueno, hola, ¿cómo están todos? Nosotros habíamos visto en las clases anteriores, habíamos empezado a tratar de graficar, ¿sí?, lo que es una función lineal, que después lo llamamos una función lineal, ¿sí? Vimos dos problemitas, dos situaciones, fuimos ubicando los puntos en el plano, fuimos uniendo los puntos. Una vez que unimos esos puntos, vimos que el gráfico que nos quedaba era una recta, ¿sí? También hablamos de variables, de una variable dependiente, de una variable independiente. Dijimos que la variable dependiente se llamaba así porque dependía de los valores que yo le iba dando a la x, ¿sí? Y esa variable dependiente iba a ser la y, ¿sí?, en la función. Y después habíamos hablado de la variable independiente, que la habíamos llamado a la x. ¿Por qué la x independiente? Y porque la x no depende de todo lo que pasa en la función, ¿sí?, sino que a la x le doy valores yo. Yo le doy valores a la x, resuelvo lo que me dice la ecuación, y según lo que yo resuelvo, la y toma un valor, ¿sí? Bien, de esos dos ejercicios que nosotros habíamos hecho, habíamos llegado a un montón de conclusiones. Y le habíamos puesto un nombre a ese tipo de función. ¿Por qué? ¿Por qué un nombre? Porque esa función tiene una forma, y esa forma está representada por un gráfico, y ese gráfico es siempre el mismo, ¿sí? Entonces habíamos dicho que era una función lineal que iba a tener la forma que ya habíamos hablado, que no la vamos a volver a ver, y que iba a estar representado siempre por una recta. Muy bien, entonces, función lineal va a ser aquella función cuya fórmula cumpla con esta forma. ¿Cuál es esta forma? F de x igual a m por x más b. F de x es lo mismo que decir y, ¿sí? O sea que acá puedo tener f de x o puedo tener y igual a m por x más b. Esto siempre va a estar de la misma forma, siempre, siempre. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que la m tome valor 0 y 0 por x se anule y me quede la b sola, o puede pasar que la b tome valor 0 y solamente me quede m por x, ¿sí? Pero siempre va a tener esta forma. M y b acá están representando a cualquier número de la recta real. X e y siempre van a ser las variables dependientes y las variables independientes. ¿Estamos? Bien. Ahora vamos a ver qué elementos tiene esta función. Ya sabemos que el gráfico siempre es una recta. Yo ahí ya la grafiqué. Grafico cualquier recta. Lo que sabemos de una recta es que una recta pasa por dos puntos. O sea que tenemos que darle valores como le habíamos dado en aquel problemita que graficamos entre todos. No hace falta que le esté dando varios valores a la x para poder graficar esta recta. Yo sé que por dos puntos pasa una única recta. Si yo tengo un solo puntito, lo que me voy acá al costadito, yo tengo un solo puntito, por este punto, ¿cuántas rectas van a pasar? Infinitas, ¿sí? Yo puedo hacer así, pasa una, acá pasa otra, acá pasa otra, acá pasa otra, infinitas rectas. Ahora, si yo tengo dos puntos, tengo un puntito acá y un puntito acá, por esos dos puntos, ¿cuántas rectas van a pasar? Una única recta, ¿sí? Entonces, si yo uno este punto con este punto, grafiqué una única recta. Entonces, ¿qué necesito yo para poder graficar esa función? Dos puntos. Con dos puntos que yo tenga, ya la voy a poder graficar. Vamos a graficar usando valores, dándole valores a la x y viendo qué valor toma la y. Ya no. ¿Por qué? Porque vamos a descubrir que esta función así como está, vamos a conocer que esta función así como está escrita y sus elementos me van a dar esos dos puntos para que yo pueda graficarla. Entonces, bien, vamos a empezar. La m, o sea, el número que está multiplicando a la x, se va a llamar pendiente, ¿sí? La m va a recibir el nombre de pendiente. ¿Qué es la pendiente? No sé, en los dibujitos, en las películas, en un montón de situaciones habrán escuchado que tiene que subir una pendiente, tiene que bajar una pendiente. ¿Escucharon alguna vez? La pendiente de la montaña, de una subida, de una bajada. ¿Qué es la pendiente? La pendiente es la inclinación, ¿sí? Si yo tengo una montaña con cierta pendiente, es la inclinación, ¿sí? La pendiente es la inclinación. ¿Qué es lo que me va a dar esa inclinación? La inclinación me la va a dar un ángulo. Entonces, ¿qué es lo que está dándome acá como dato la m? La pendiente de la recta. ¿Qué significa que me esté dando como dato la pendiente de la recta? Es la inclinación de la recta. O
sea, esta recta puede ser así solamente, única en su gráfico, no, puede tener varias inclinaciones. Esta recta se puede empezar a mover así, ¿sí? Es más, puede quedar así de manera horizontal. Y si queda de manera horizontal significa que no tiene pendiente, no tiene inclinación, no está inclinada, ¿sí? Lo que no me puede pasar, porque no va a cumplir con el criterio de función, es que esta recta quede así, perpendicular al eje de la X. O sea que para un solo valor de X tenga muchas imágenes. Eso no me puede pasar. Bien, entonces, la pendiente va a ser la inclinación de la recta. ¿Quién me va a decir cuál es la pendiente de esa recta? El número que multiplica la X, ¿sí? La B, esta B que está acá, ¿quién es esta B? Esta B se va a llamar ordenada al origen, ¿sí? Esta va a ser la ordenada al origen. Si se acuerdan, para el que se acuerda, lo que estuvimos viendo nosotros a principio de año, la ordenada al origen le llamábamos a un punto específico que se ubicaba únicamente sobre el eje de la Y. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces, este valor que está acá, la B, es la ordenada al origen. ¿Quién es la ordenada al origen? Es ese valor por el cual la recta va a cortar al eje de la Y. ¿Cuándo la recta va a cortar al eje de la Y? Fíjense, esa ordenada al origen, esta es la recta, el eje Y, está cortando acá. Ese punto que está ahí es mi B, es mi ordenada al origen. Esa es la B, la ordenada al origen. ¿Cuándo encuentro yo la ordenada al origen? Cuando la X vale ¿cuánto? 0, ¿sí? Acá la X vale 0. Si yo tengo un punto que está formado, la ordenada al origen es un punto que está formado por 0 para la X y un valor para la Y. Esta es la ordenada al origen, ¿sí? Entonces, si yo quiero encontrar la ordenada al origen, ¿qué tengo que hacer? Tengo que encontrar ese punto en el cual la X vale 0. ¿Qué me va a pasar a mí con esta X? Va a valer 0, se va a anular esta parte y me va a quedar solo esto. Por eso esto es la ordenada al origen. Entonces, vuelvo otra vez. En el gráfico, mi ordenada al origen es el punto en el cual la recta corta al eje de la Y. La pendiente dijimos que es el ángulo de inclinación de la recta, ¿sí? Me indica cómo se está inclinando la recta. Esta pendiente tiene una formulita, que es la siguiente. M es igual al incremento de Y sobre el incremento del X. ¿Qué es el incremento de Y? El incremento de Y es una variación en Y. ¿Qué es el incremento de X? El incremento de X es una variación en el eje de las X. Entonces, ¿cómo encuentro yo este incremento de Y? Restando dos puntos, 1 y 2 menos Y1 sobre el X2 menos el X1. Eso es lo que significa esta formulita, eso es lo que significa la pendiente. Ahora lo vamos a ver en el gráfico. Entonces, la ordenada al origen es el punto donde la función corta al eje de la Y, donde la X tiene valor 0, ¿sí? El punto que se forma con la X valor 0. La pendiente me indica la inclinación de la recta. Si yo miro acá mi recta, esta es mi recta, sobre el eje X, ven que se cruzan también. Este que está acá, este ángulo que está acá, ese ángulo que está ahí, vamos a decirle alfa, me está indicando a mí la inclinación de la recta. Si yo lo llevo para acá arriba, ¿sí? Me la imagino a esta recta horizontal y paralela al eje de las X. El ángulo va a quedar formado por acá. Esto para que vean de dónde va a salir lo que hacemos ahora. El ángulo va a quedar formado por acá, ¿lo ven? Este ángulo y este ángulo son los mismos. Ahora, si yo quisiera pasar de este punto B a un punto más acá arriba, pongámosle, no sé, por acá. Vamos por acá. Si yo quisiera ir a este punto de acá, me voy a tener que mover. Me voy a tener que mover sobre el eje X, pero también me voy a tener que mover sobre el eje de la Y, ¿sí? Entonces, desde este punto, desde la B, yo me tengo que ir para la derecha, para llegar hasta ahí, me tengo que venir para la derecha, tengo que hacer esto para la derecha, caminar sobre el eje X, ¿sí? De manera paralela, y ahora me tengo que ir para arriba, y me tengo que venir para acá, ¿sí? De este valor de X, de este X1, pasé a ir a este valor de X, que es un X2.
Eso que hice, que me moví de un lado para el otro, lo que hice fue incrementar a la X, aumentarla, pasar de acá para acá, la incrementé a la X. Una vez que llegué acá, para ir a ese punto me tengo que ir para arriba. Entonces, ¿qué hago cuando camino desde acá hasta acá arriba? Y lo que hago es incrementar sobre Y, sobre el eje de las Y, ¿sí? Entonces, mi incremento sobre el eje de las X va a ser este que está acá. Mi incremento sobre el eje de las Y va a ser este que está acá. Y ahí puedo llegar a formar este punto, ¿sí? El año que viene, cuando veamos trigonometría, van a ver cómo se relaciona este ángulo con estos dos lados. Pero por ahora lo que tenemos que entender es esto. Este ángulo de inclinación está relacionado con este caminar hacia la derecha y caminar hacia arriba para poder llegar a ese punto. Y ese me muevo para la derecha y me muevo hacia arriba o hacia abajo, después vamos a ver, tiene que ver con la pendiente, ¿sí? Entonces, el número que esté acá multiplicando la X, ¿qué es lo que me va a indicar? Me va a indicar cuánto tengo que caminar sobre el eje X y cuánto tengo que caminar sobre el eje Y para formar el otro punto, para darle la inclinación correspondiente a la recta. ¿Se entiende? Y por último, tenemos la raíz, ¿sí? Que esta también la conocen. La raíz es el puntito donde la función corta el eje de las X. Este que está acá va a ser mi raíz. Este que está acá es mi raíz. La raíz, ¿me la está dando acá algún dato de esta fórmula? No, la raíz la tengo que encontrar yo. ¿Cuándo voy a encontrar la raíz? ¿Cuándo voy a encontrar la raíz? A la raíz la voy a encontrar cuando encuentre ese punto que está formado por un valor para la X y 0 para la Y. Fíjense que acá la Y en este punto vale 0. ¿Sí? Entonces, si yo quiero encontrar la raíz, ¿qué voy a tener que hacer? ¿Se acuerdan cuando teníamos esta relación f de x igual a y? Que la usábamos un montón. Bueno, acá yo digo que la y es la imagen de x y x es la preimagen de y. Entonces, para encontrar este punto, ¿cuánto tiene que valer la y? 0. Y voy a encontrar el valor de x. ¿Qué tengo que reemplazar acá? A la y la tengo que reemplazar por 0. Entonces me va a quedar f de x igual a 0. Si yo escribo f de x igual a 0, estoy toda mi función igualándola a 0. ¿Quién es toda mi función? Toda mi función es m de x más b. ¿Qué tengo que hacer con m de x más b? Igualarla a 0. Y ahí voy a encontrar mi raíz. Después tengo que empezar a despejar, ¿sí? De acá, lo que necesito que entiendan y que comprendan, pasando en limpio todo, es lo siguiente. Cada vez que yo tenga esta forma, lo que tengo es una función lineal. La función lineal cumple con esa fórmula, ¿sí? X está elevado a la 1, se multiplica con un número y se le suma o se le resta otro número. Nada más. Si tengo x cuadrado, x a la 3, x a la quinta, no es una función lineal. Si tengo x a la 1 más algo, es una función lineal. La x puede estar multiplicada, dividida, pero es x a la 1 más algo o menos algo. Este b, esto que le sumo o le resto a la x, se llama ordenada al origen. ¿Dónde la ubico siempre? Sobre el eje de la y. Esta m se llama pendiente. ¿Qué me indica la pendiente? Me indica la inclinación de la recta. Corresponde esta formulita que está acá. Y ese número lo que me dice es la parte de arriba, cuánto tengo que caminar sobre y. Y la parte de abajo del número me indica cuánto tengo que caminar sobre x. ¿Sí? El otro punto que encontramos importante es cuando la función corta el eje x. Se llama raíz. ¿Cómo se forma ese punto? Y ese punto está formado por un valor para la x y 0 para la y. Al revés de la ordenada al origen, ¿sí? Se cambia el 0 de lugar. Para la ordenada al origen, la x vale 0. Para la raíz, es la y la que vale 0. ¿Cómo hago para encontrar la raíz? A toda mi función la tengo que igualar a 0. Y una vez que la igualo a 0, despejo la x y encuentro el valor donde la función corta el eje de la x. Ahora, en el próximo video, lo vamos a ver con números y lo vamos a ver con ejemplos. Así que tranquilos, ¿sí? Pero
lo conceptual es esto, y es lo que tenemos que poder entender y comprender para poder entender todo lo que sigue. Bueno, nos vemos en el próximo.